La mesa del comedor estaba puesta para cuatro. Verduras, pollo picado, marinado. Los perros de la familia estaban afuera, ladrando a la nada. Dentro de la casa, palomitas en el sofá, una película pausada y un vaso con sorbete para bebé aún medio lleno. Pero la familia Mday se había ido. Cada uno de ellos. Sin señales de pelea, sin gritos, sin sangre. Solo silencio. Pasaron días. Luego, semanas. Después, años. Y cada día, más preguntas. Si se habían ido voluntariamente. ¿Estaban escondiéndose? ¿O algo salió terriblemente mal? Entonces, en las profundidades del desierto de California, a millas de cualquier cosa o persona, un encuentro casual abriría este caso. Lo que los investigadores descubrieron se convertiría en una de las revelaciones más extrañas, porque detrás de la vida aparentemente normal de un McTay había algo inquietante. Entonces, ¿qué ocurrió realmente dentro de esa casa? ¿Y cómo desaparece una familia sin dejar rastros? Joseph M. Day era el tipo de hombre que no buscaba atención. Creció en silencio. Un padre, un esposo, un constructor. Durante 40 años esculpió un ritmo pacífico de vida, centrado en su familia y en un negocio al que dedicaba su entrega. Productos inspirados en la tierra. No trabajaba para el sueño de otro. Trabajaba para sí mismo. Su empresa se especializaba en fuentes decorativas, personalizadas, del tipo que puedes ver burbujeando suavemente en la esquina de un jardín cuidadosamente diseñado. Pero Joseph no solo vendía fuentes, ofrecía serenidad en piedra y agua, piezas artesanales que hacían que espacios comunes parecieran vivos. Los clientes amaban su pasión y poco a poco su pequeño negocio crecía. Su taller estaba lleno del sonido de herramientas de molienda, agua corriente y música suave de fondo. Tenía una visión que combinaba arte, naturaleza y funcionalidad. Y no lo hacía solo. A su lado siempre estuvo Summer Day, de 43 años, antes conocida como Virginia Lisa Randa. Pero para quienes la rodeaban, ella era solo Summer, esposa de Joseph y madre dedicada. Summer tenía una intensidad silenciosa. Había trabajado como agente inmobiliaria y ocasionalmente ayudaba con el diseño de interiores. Poseía un instinto natural para el espacio y la belleza. No solo apoyaba detrás de escena en el negocio, transformaba la casa en un hogar. Los amigos decían que era amable y atenta, pero con un lado protector cuando se trataba de sus hijos. Podías verlo en la forma en que trataba a extraños en el parque o cómo manejaba una rabieta de uno de los niños en el pasillo de una tienda. Su vida no era glamorosa, pero estaba centrada, con bases firmes. Juntos, Joseph y Summer construyeron una vida que parecía segura y estable, incluso idílica. Tenían dos hijos, Johnny, de 4 años, y Joseph Jr., de solo 3. Los niños tenían edades cercanas, pero personalidades diferentes. Johnny siempre exploraba, hacía preguntas constantemente. Le gustaba tocar todo para entender cómo funcionaba, desmontaba los juguetes y trataba de armarlos con un destornillador que tomaba del taller de su padre. Joseph Jr. era más un seguidor, pero alegre y brillante. Adoraba a su hermano mayor. Los dos eran inseparables, y su energía llenaba cada rincón de la casa. Su hogar en Fallbrook, California, estaba en un barrio tranquilo. El tipo de lugar donde las personas conocían los nombres de los demás, pero no todos los detalles de sus vidas. La casa de los McTay era blanca, con techo de tejas rojas, modesta pero cómoda, rodeada de colinas, eucaliptos y cielos vastos y abiertos. No eran ricos, pero tenían suficiente. Y más que eso, tenían planes. Los vecinos los veían a menudo. Joseph en el garaje, cargando herramientas en la camioneta. Summer llevando a los niños a paseos por el callejón sin salida. Los dos perros de la familia estaban casi siempre en el patio, ladrando alegremente a las ardillas. Los Mday parecían ocupados, pero de la mejor manera posible. Proyectos esperando ser terminados. Un jardín trasero recién iniciado. Dentro de la casa se sentía calidez humana. Las paredes cubiertas con fotos enmarcadas, cumpleaños, días de playa, imágenes borrosas de los niños sonriendo con la cara manchada de chocolate. La sala siempre tenía juguetes esparcidos
y el olor a palomitas o a algo horneándose frecuentemente llenaba el aire. Summer siempre estaba ocupada, corriendo tras dos niños. Joseph equilibraba llamadas de clientes con martillazos y entregas. La vida era agitada. Sí, pero buena, muy buena. Los fines de semana llevaban a los niños al parque o almorzaban en un café local. Joseph hacía malabares con las llamadas del negocio mientras Summer entretenía a los pequeños. Hablaban de expandir productos inspirados en la tierra, arreglar el patio o tal vez hacer un viaje cuando el negocio estuviera más estable. Nada extravagante, solo unos días juntos, en familia. No eran llamativos, no eran dramáticos, eran en todos los sentidos, normales. Y quizás eso es lo que hace que lo que pasó sea tan difícil de entender, porque no había señal alguna, ninguna advertencia de que algo estuviera mal, sin peleas escuchadas, sin comportamientos extraños notados por los vecinos, sin amenazas, sin sombras inminentes. Solo una familia, dos padres, dos hijos pequeños, viviendo sus días, construyendo una vida y soñando con el futuro que moldeaban juntos. Pero detrás de la rutina diaria, las sonrisas, las manos entrelazadas y la rutina de llevar y buscar en la escuela, había algo invisible. Algo se acercaba, y en cuestión de días, todos desaparecerían, sin dejar rastro. Era 4 de febrero de 2010, un jueves. Nada en ese día destacó al principio. En un barrio tranquilo de Fallbrook, California, la casa de los M. Day parecía en paz. La tarde pasó como cualquier otra. Joseph trabajaba en su negocio, como de costumbre. Summer estaba en casa con los niños. No hubo reportes de nada fuera de lo común. Ningún visitante extraño. Ninguna discusión. Nada que indicara que ese día marcaría el comienzo de un misterio que desconcertaría a investigadores y conmocionaría a toda una familia. A las 19:47, una cámara de vigilancia de un vecino capturó un momento casi imperceptible. La parte inferior de un vehículo, un SUV de color claro, probablemente el Isuzu Trooper de la familia, saliendo del garaje de los Mday. La filmación no captó rostros. No había alarma aparente, pero sería la última evidencia visual de movimiento en la casa. Poco después, a las 20:28, se realizó una llamada desde el celular de Joseph a su socio comercial, Charles Chase Merritt. La llamada cayó en el buzón de voz. Merritt luego dijo a la policía que ignoró la llamada porque estaba viendo una película. El celular de Joseph fue registrado en una torre de Fallbrook. Merritt describió todo casualmente, diciendo que en ese momento nada parecía fuera de lo común. Pero esa sería la última llamada conocida realizada desde el teléfono de Joseph M. Day. Después de eso, silencio. Por algunos días nadie sospechó lo peor. Amigos y familiares presumieron que los Mday estaban en un viaje corto, tal vez explorando nuevos alrededores o visitando alguna ciudad cercana. No era raro que Joseph y Summer tomaran decisiones espontáneas con los niños, pero por preocupación, el fin de semana empezaron a recibir llamadas al teléfono de Joseph, y Summer comenzó a ir directamente al buzón de voz. Los mensajes de texto no fueron leídos. Los correos electrónicos no recibieron respuesta y no hubo señales de actividad en sus cuentas de redes sociales o bancarias. El 6 de febrero, el padre de Joseph, Patrick, comenzó a preocuparse cada vez más. No tenía noticias de su hijo desde hacía días, y eso no era habitual en Joseph. Eran cercanos. Summer también solía mantener contacto regular con la familia. Ahora, nada. Hasta el 7 de febrero, quienes estaban más cerca de ellos se comunicaban activamente, compartiendo sus preocupaciones y preguntando si alguien los había visto o escuchado algo. Todos estaban sin respuestas. Casi 9 días después del último contacto conocido, el 13 de febrero, el hermano menor de Joseph, Michael McStay, condujo hasta la casa. El Isuzu Trooper no estaba en el garaje. La casa parecía silenciosa, demasiado tranquila. Michael tocó la puerta. Nadie respondió. Caminó por la propiedad, revisando las ventanas. Afuera no había señales de problema. Ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada, ninguna luz encendida. Pero entonces notó algo inquietante. Los dos perros de la familia estaban en el patio. Estaban hambrientos,
visiblemente angustiados, y claramente no habían sido cuidados en días. Eso por sí solo envió un escalofrío por la espalda de Michael. Joseph y Summer amaban a sus perros. Nunca los habrían dejado atrás sin algún tipo de cuidado. Algo estaba mal. Michael no encontró manera de entrar, así que forzó la entrada subiendo por una ventana abierta. Lo que encontró dentro no se parecía en nada a lo que imaginaba. La casa no estaba saqueada ni desordenada. No había señales de lucha, ningún mueble volcado, ningún vidrio roto. Pero había algo extraño. Todo parecía congelado en el tiempo, como si la vida se hubiera interrumpido de repente. En la cocina, una caja de huevos estaba sobre la encimera, no solo separada para el desayuno, sino dejada atrás como si alguien hubiera pensado volver, pero nunca lo hizo. En la sala, tazones de palomitas estaban en el sofá. El control remoto del televisor estaba cerca, como si una noche de cine en familia se hubiera interrumpido abruptamente. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por el suelo. No había maletas listas, ni ropa faltante, ni señales de que la familia se estuviera preparando para viajar. Las camas estaban hechas, la ropa medio doblada, el correo estaba sobre la encimera, aún cerrado. Y aún así, Joseph, Summer, Johnny y Joseph Jr. habían desaparecido. No había nota, ninguna señal de heridas o accidentes. Michael recorrió todas las habitaciones, revisó el garaje, los armarios, el patio, el galpón. Nada. Los llamó. Aún nada. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. No era el tipo de silencio de una casa vacía. Era el silencio de algo que había sido dejado atrás. Algo interrumpido. Con una sensación creciente de pavor, Michael salió de la casa y comenzó a hacer llamadas urgentes. Contactó a la familia y luego a la policía. Algo había ocurrido. No sabía qué, pero estaba claro que los McStay no se habían ido de vacaciones simplemente. Lo que fuera que hubiese pasado no era normal. El 15 de febrero, Michael presentó un reporte oficial de desaparición al departamento del sheriff del condado de San Diego, por su hermano, cuñada y sobrinos. Las autoridades respondieron rápidamente. Los agentes llegaron a la casa y revisaron aquella escena extrañamente imperturbable. Tomaron declaraciones iniciales, revisaron las habitaciones, pero no encontraron evidencia inmediata de delito. No había sangre, entrada forzada ni señal fuera de lugar. Ninguna huella digital fuera de contexto. Todo en la casa susurraba normalidad, pero de una forma que parecía equivocada. Normalidad excesiva, imperturbable como una vitrina de museo, una vida pausada. La familia vivía ahí, riendo, jugando, cocinando, planeando el futuro, y ahora sin pistas de que algo violento hubiese ocurrido. La casa aún tenía electricidad, el refrigerador estaba abastecido, había platos en el fregadero. Nada indicaba que la familia planeaba salir del mapa. Por el contrario, todo mostraba que pensaban volver, pero no regresaron. El 19 de febrero se obtuvo una orden de registro y los investigadores realizaron una inspección más profunda. Examinaron las computadoras, registros financieros, historiales de llamadas, entrevistaron a vecinos y comenzaron a armar una línea de tiempo. Intentaron rastrear el vehículo, analizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona, revisaron intercambios de correos y citas en calendarios. Pero las respuestas no estaban ahí. Los pasaportes de la familia aún estaban en la casa. Este era un detalle crucial. Hacía que cualquier teoría de viaje internacional o cambio repentino fuera mucho menos plausible. No hubo retiros bancarios recientes que sugirieran un intento de fuga o reinicio de vida. No había maletas listas ni movimientos financieros sospechosos. Todo permanecía intacto. Joseph y Summer no tenían antecedentes criminales, ni enemigos conocidos. Ningún historial de consumo de drogas o comportamientos violentos. Sus finanzas no eran perfectas, pero tampoco estaban en colapso. Tenían planes. Estaban involucrados en la vida de sus hijos. Nada en ellos indicaba el perfil de alguien intentando escapar de algo. Y estaba la casa. El tipo de cosa que nadie deja atrás, a menos que sea forzado. El Isuzu Trooper había desaparecido con la familia, pero no dejó ningún rastro digital, ninguna infracción de tránsito,
Ningún avistamiento, ningún registro de lectura de placa. Era como si el SUV hubiera sido tragado por la tierra. Las autoridades entrevistaron a vecinos y amigos, preguntando por actividades sospechosas. ¿Alguien había notado extraños cerca? ¿Vehículos desconocidos? ¿Discusiones inusuales? ¿Entregas fuera de lo común? Nada. Al principio, la policía sugirió una teoría de desaparición voluntaria. Tal vez se habían ido por voluntad propia, sin crimen, sin violencia. Una familia quizá simplemente cansada, buscando algo nuevo, algo privado. Pero entonces llegó el primer gran giro. El Isuzu Trooper de Joseph fue encontrado estacionado cerca de la frontera de Estados Unidos con México, en Santa Croce. Había sido remolcado desde el estacionamiento de un centro comercial pocos días después de la desaparición de la familia. Dentro del vehículo todavía estaban las sillas infantiles y señales de que no había sido limpiado ni preparado para abandono prolongado. Esto profundizó el misterio. ¿Por qué dejarían el coche cerca de la frontera sin equipaje, sin plan, sin ningún rastro? La siguiente revelación vino de la computadora de la familia. Los investigadores descubrieron búsquedas realizadas en los días previos a la desaparición. Una destacó: ¿qué documentos necesitan los niños para viajar a México? Otras búsquedas incluían clases de español para niños e información sobre viajes a México con menores. Luego, apareció una imagen de cámara de vigilancia en un paso fronterizo. El video granuloso mostraba lo que parecía ser una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 niños, entrando a México. Las imágenes estaban distantes, y era difícil identificar rostros o confirmar con precisión quiénes eran, pero fue suficiente para desatar una tormenta de controversia. Se dijo que los McStay habían huido a México. Algunos investigadores creían que era posible. Otros tenían dudas. La filmación no era concluyente, y el cruce fronterizo no era seguro. Cualquiera podía pasar con supervisión mínima. Sin embargo, para los medios y el público, la teoría de la desaparición voluntaria tomó fuerza. Titulares corrían libres. La familia McStay huyó a México, gone sin despedidas. La especulación estalló en línea. Detectives aficionados inundaron foros con teorías. Quizás escapaban de deudas, comenzando una nueva vida o huyendo del peligro. Un investigador autoproclamado, Rick Baker, incluso publicó un libro titulado No Goodbyes, alegando que Summer McStay había matado a su familia y escapado. El libro retrataba a Summer como inestable, celosa y propensa a cambios de humor. Citaba rumores, chismes y afirmaciones de fuentes escasas. Pero hubo un problema. Nunca conoció a Summer. Su teoría se basaba completamente en conjeturas y pruebas inexistentes. Mientras tanto, las personas más cercanas a los McStay no compraban nada de eso. El hermano de Joseph rechazó categóricamente la idea de que su familia se hubiera desaparecido voluntariamente. La hermana de Summer también estaba en desacuerdo. Por un lado, el pasaporte de Summer había expirado y no había registros de que hubieran obtenido uno nuevo. Si planeaban cruzar a México, ¿cómo regresarían? Otros críticos de la teoría señalaron que los McStay tenían más de $100,000 en cuentas bancarias, sin retiros, preparándose para un viaje, y sus cuentas permanecieron intactas tras la desaparición. Había otro detalle importante, que pocos notaron en ese momento. Los McStay dejaron claro a sus amigos que tenían miedo de viajar a México. La violencia de los cárteles de drogas los ponía nerviosos. Joseph, especialmente, hablaba de mantenerse alejado de la frontera. Entonces, ¿por qué, de todos los lugares, llevarían allí a sus 2 hijos? La teoría de la desaparición voluntaria comenzó a desmoronarse. Investigadores y público también dirigieron su atención hacia Charles Chase Merritt, la última persona conocida que tuvo contacto con Joseph McStay y el primero en expresar preocupación por su desaparición. Según registros estatales, Merritt tenía condenas penales previas por robo y receptación de bienes robados. Su condena más reciente, en 2001, involucraba el robo de $32,000 en equipos de soldadura y perforación de una empresa metalúrgica en Monrovia, California. Un conocido dijo a un reportero de San Diego: «Creo que la policía debería mirar a él y a cualquiera asociado con él». En 2013, Merritt admitió que pasó más de una hora con Joseph
el día en que la familia McStay desapareció. También fue la última persona a la que Joseph llamó desde su teléfono móvil. Merritt afirmó haber pasado un examen de polígrafo y dijo no tener conocimiento que pudiera ayudar a resolver el misterio de la desaparición de la familia. Cuando se le preguntó si Merritt podría estar involucrado, Patrick McStay, padre de Joseph, dijo, «Tengo que tener fe en Chase porque tengo que tener fe en mi hijo». Creo que Joseph confiaba en Chase y creía en Chase. ¿Creo que Chase está involucrado? No creo, y realmente espero que no. Merritt, en un momento, incluso expresó interés en escribir un libro sobre el caso. Alegó que Summer McStay tenía problemas de ira y que Joseph sufría una enfermedad inexplicable. Mientras la familia de Joseph confirmó que él había experimentado una enfermedad misteriosa y que Summer era protectora con su esposo, descartaron la implicación de Merritt de que ella habría contribuido a su condición. Como dijo Patrick McStay, realmente creo que ella amaba a mi hijo. 11 de noviembre de 2013. El sol ardiente del desierto se posaba bajo sobre Victorville, California, proyectando largas sombras sobre el paisaje árido. Era una mañana tranquila, del tipo en que nada parecía fuera de lugar, hasta que un motociclista, tomando un atajo a través del vasto desierto, se topó con un descubrimiento sorprendente. Al desacelerar cerca de un grupo de arbustos, sus ojos divisaron algo inusual, algo que no pertenecía allí. Deteniéndose, bajó de la moto y se acercó cuidadosamente al lugar. El suelo estaba alterado y, tras una inspección más detallada, los restos de lo que parecían ser huesos humanos estaban medio enterrados en fosas poco profundas. Su corazón se aceleró. No era un hallazgo casual. El descubrimiento pronto se convertiría en uno de los misterios más escalofriantes que atormentaron el sur de California. En pocas horas, las autoridades llegaron al sitio. Aislaron la zona, protegiendo el lugar para la investigación. Los restos fueron identificados como pertenecientes a Joseph y Summer McStay, una familia desaparecida 3 años antes sin dejar rastro. Sus 2 hijos pequeños, Johnny y Joseph Jr., habían desaparecido con ellos, y el caso intrigó a los investigadores durante años, sin nota de rescate, sin testigos, sin pistas. 2 días después, expertos forenses confirmaron lo que muchos temían. La prueba de ADN verificó que los restos pertenecían a Joseph y Summer McStay. La familia fue asesinada, sus cuerpos ocultos en el desierto implacable. Las autoridades inicialmente creyeron que la familia simplemente se había esfumado en el aire, quizás huyendo o desapareciendo voluntariamente. Pero ahora la verdad era mucho más sombría de lo que cualquiera podía imaginar. La causa de la muerte fue trauma contuso forzado. Lo que fue aún más desconcertante fue la ausencia de cualquier signo de lucha en su casa. Los primeros reportes indicaron que no hubo entrada forzada. No había muebles derribados ni señales de violencia en el hogar. Era como si hubieran desaparecido pacíficamente. Hasta ese momento, las autoridades comenzaron a reconsiderar su teoría. ¿Cómo fueron asesinados los McStay en su casa sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué no había señales de una pelea violenta? Y si murieron en casa, ¿por qué sus cuerpos fueron desechados tan lejos? Enterrados en el desierto, a kilómetros de su residencia, la revelación impactó con fuerza. El destino de la familia había sido sellado mucho antes de ser encontrados en la tierra. Sus muertes no fueron un acto aleatorio de violencia. Fueron deliberadas, premeditadas. Alguien sabía lo que hacía. Alguien lo había planeado todo. El hallazgo en el desierto no fue solo un fin trágico. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en el misterio de la desaparición de la familia McStay. Con cada respuesta, surgían más preguntas. Y el giro escalofriante fue solo el inicio del largo y oscuro camino que les esperaba. El 5 de noviembre de 2014, la detención de Charles Merritt sorprendió a la comunidad. Fue arrestado por detectives del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, acusado de los brutales asesinatos de la familia McStay. Joseph, su esposa Summer y sus 2 hijos pequeños, Johnny y Joseph Jr., cerca de la casa donde desaparecieron casi 3 años antes, dejando tras de sí un rastro de confusión, tristeza y preguntas sin respuesta. Cuando se encontró ADN de Merritt dentro del vehículo abandonado de la familia, los investigadores comenzaron a armar un inquietante retrato de traición,
codicia y asesinato. La detención de Merritt, socio de negocios de Joseph McStay, abrió la puerta a teorías sobre el motivo detrás de los asesinatos. La familia desapareció sin dejar rastro en febrero de 2010, desencadenando uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes de la memoria reciente. Durante años, las autoridades estuvieron perplejas ante el destino de la familia McStay, aparentemente un misterio. Pero con la detención de Merritt, el caso tomó un giro oscuro. El 7 de noviembre de 2014, el anuncio del arresto de Merritt envió ondas de choque a través de la comunidad. Merritt fue acusado de 4 cargos de asesinato, y la oficina del fiscal de distrito dejó claro que buscaría la pena de muerte. Las autoridades ahora habían vinculado a Merritt con los asesinatos a través de pruebas forenses, y la investigación sobre el motivo estaba en curso. El equipo de defensa de Merritt rápidamente presentó una moción para desestimar el caso en julio de 2015, argumentando que la redacción usada por la fiscalía al presentar los cargos era defectuosa. Esto, sin embargo, hizo poco para frenar las ruedas de la justicia, y en 2016 la batalla legal de Merritt ya se había convertido en un espectáculo. El caso se prolongó mientras Merritt despedía repetidamente a sus abogados y trataba de representarse a sí mismo. En un momento, pasó por 5 abogados. Su comportamiento errático levantó dudas sobre su estado mental, pero el tribunal estaba decidido a seguir adelante. Con el paso de los años, las pruebas contra Merritt continuaron acumulándose. Las autopsias de los restos mortales de la familia McKeeve revelaron que las 4 víctimas fueron golpeadas hasta la muerte con un objeto contundente, probablemente una masa de 3 libras, que fue encontrada en la tumba que contenía los restos de Summer y su hijo. Los investigadores creen que la familia fue torturada antes de ser asesinada. La brutalidad del crimen afectó profundamente a quienes seguían el caso, especialmente considerando que las víctimas estaban indefensas y habían sido sometidas a una crueldad tan violenta. Los fiscales presentaron su teoría del delito: codicia financiera. Merritt tenía un problema con el juego y, según la acusación, asesinó a la familia McEve para obtener beneficio económico. En los días posteriores a la desaparición de la familia, Merritt llenó cheques por un total de más de $21,000 en la cuenta comercial de Joseph McKay. Después de eso, comenzó una racha de apuestas en casinos locales, donde perdió miles de dólares. La fiscalía argumentó que las crecientes deudas de Merritt y su desesperación por dinero lo llevaron a cometer los horribles asesinatos. Mientras la fiscalía reunía pruebas de los problemas económicos de Merritt, el juicio enfrentó retrasos. La decisión de Merritt de representarse a sí mismo causó más contratiempos, ya que sus maniobras legales paralizaron el proceso. En enero de 2019, el juicio finalmente comenzó en un tribunal de San Bernardino. Ambas partes presentaron sus declaraciones iniciales, pero el caso seguiría atascado en retrasos, con la duración del juicio pesando mucho en la mente de las personas afectadas por la tragedia. El impacto emocional sobre los familiares de la familia Mday era evidente mientras se preparaban para enfrentar el juicio. La angustia de perder a sus seres queridos en un ambiente tan violento y sin sentido todavía estaba fresca, y los años de espera por justicia dejaron una cicatriz en la comunidad. A medida que el juicio avanzaba, se leían en voz alta declaraciones emocionales de familiares en el tribunal. El dolor, la rabia y el sufrimiento eran palpables mientras los parientes hablaban sobre el impacto de la desaparición y asesinato de la familia McStay en junio de 2019. El jurado llegó al veredicto de culpabilidad en todos los cargos. El peso de las pruebas resultó demasiado para que la defensa pudiera superar. Fue declarado culpable de asesinar a la familia McCabe, y el jurado recomendó que fuera condenado a muerte. Esta decisión fue recibida con emociones mixtas por la comunidad. Mientras había un sentimiento de alivio porque Merritt fuera responsabilizado, también existía una tristeza persistente. Muchos se preguntaban cómo era posible que un acto de violencia tan brutal hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo. ¿Por qué la policía no conectó las pistas antes? ¿Por qué la desaparición de la familia permaneció un misterio por años? El 21 de enero de 2020, Merritt fue oficialmente condenado a muerte.
La decisión del tribunal fue un paso final en una larga y ardua travesía para los familiares de la familia Mday. Aunque la sentencia ofreció cierto sentido de cierre, el dolor en la comunidad persistía. Merritt fue encarcelado en el Centro Correccional Richard G. Donovan en San Diego, donde permanecería sin posibilidad de libertad condicional. California había impuesto una moratoria a la pena de muerte en 2019, lo que significa que la sentencia de Merritt no se ejecutaría de la manera tradicional, pero él permanecería tras las rejas de por vida. El caso no solo expuso el lado oscuro de la naturaleza humana, sino que también planteó cuestiones morales y filosóficas que continuarían acechando a la comunidad durante los años siguientes. ¿Realmente serviría la justicia en este caso? ¿La pena de muerte fue la respuesta correcta para un crimen tan atroz? ¿O simplemente perpetuó un ciclo de violencia y venganza? Las emociones que rodearon el juicio fueron complejas, y las respuestas a estas preguntas nunca serían sencillas. En el desenlace, la historia de la familia Mday se convirtió en un símbolo de los efectos duraderos de la violencia en una comunidad. Aunque el caso terminó para muchos, también dejó un rastro de preguntas sin respuesta y ambigüedad moral. La muerte de la familia McCabe destruyó vidas, y aunque la condena de Merritt trajo una medida de justicia, las heridas emocionales causadas por el crimen no serían fácilmente sanadas. El caso seguiría siendo recordado como una de las investigaciones de asesinato más trágicas y complejas de la historia reciente, con una pregunta inquietante aún flotando en el aire. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan horrible con una familia que parecía tener todo para vivir un final feliz? No era un criminal desconocido en las sombras. El hombre que quitó la vida a Joseph, Summer, Johnny y Joseph Jr. era alguien en quien confiaban, alguien que formaba parte de su mundo, Charles Merritt. No era solo un socio comercial, era un hombre que había sido bienvenido en sus vidas y finalmente en sus muertes. Y quizá la parte más inquietante de todo esto, la pregunta que permanece, sea esta. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a ellos, alguien que pensaban conocer, cometer un crimen tan horrible? ¿Cómo se transformó de un amigo confiable en un asesino brutal, dispuesto a destruirlo todo para su propio beneficio egoísta? El caso de la familia McDade es un recordatorio impactante de que, a veces, los monstruos no se esconden en las sombras o en rincones remotos. A veces son caras familiares, aquellos en quienes más confiamos. La verdad parece ser mucho más aterradora que cualquier extraño en la noche. Mientras reflexionamos sobre esta tragedia, debemos preguntarnos cuán bien conocemos realmente a las personas a nuestro alrededor y si estamos realmente seguros cuando aquellos en quienes confiamos pueden traicionarnos de las maneras más inimaginables. Si esta historia te persigue, si te hace cuestionar, no te alejes. Sigue buscando la verdad. Las respuestas pueden estar más cerca de lo que piensas.